Hola, ¿cómo están? Soy Raúl García Mulia, bienvenidos a ¿Qué plan? Hoy tenemos un tema muy importante, un tema clave, los candidatos jóvenes al Poder Judicial, el Poder Judicial que define muchas cosas en nuestra vida diaria. Y ojo al dato, menos del 15% de quienes aspiran a cargos judiciales tienen menos de 40 años. ¿Por qué son tan pocos candidatos? ¿Será que la juventud no se anima o no los dejan llegar? Hoy vamos a preguntarle a jóvenes cuál es su perspectiva. ¿Deberemos tener más jueces jóvenes? ¿Qué cambiaría si estuvieran ahí? ¿Y cómo ver el Poder Judicial después de esta próxima elección? Vamos a ver esta cápsula y entramos directo al análisis. Esto es ¿Qué plan? En el marco del proceso electoral del Poder Judicial mexiquense, el Instituto Electoral del Estado de México habilitó el portal de Internet Conóceles, a fin de que la ciudadanía consulte la trayectoria y propuestas de las 398 candidaturas registradas, además de datos como su sexo, grado de estudios y edad. En este sentido, el IEM dio a conocer que, en este proceso inédito, un total de 183 candidatos tienen entre 41 y 50 años, siendo este el rango de edad más frecuente. En segundo lugar figuran los adultos jóvenes de edades que van de los 30 a los 40 años, con 125 candidaturas. Seguido de ello, se posicionan los 57 candidatos con edades entre los 51 a 59 años, y en cuarta instancia, las candidaturas más jóvenes de 18 a 29 años de edad, con 16 participantes. Finalmente, las personas mayores de 60 años son las menos presentes en este proceso electoral, con apenas 13 candidatos. Asimismo, destaca que 186 mujeres, 210 hombres y 2 personas no binarias se inscribieron para contender por alguno de los 90 cargos locales, que incluyen la presidencia y 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, además de 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Superior y 55 cargos de jueces y juezas. También cabe recordar que a nivel nacional se elegirán 881 cargos del Poder Judicial Federal, de los cuales 73 serán votados por las y los mexiquenses. Bueno, pues ahí está el contexto del tema de hoy y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar esta noche a Dana Paola Urista. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Comunicación, de Derecho y bueno, pues bastante estudiosa y analítica del tema. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Raúl. Buenas noches. Pues platícanos tu perspectiva previo a las elecciones el próximo 1 de junio del Poder Judicial y la participación de los jóvenes. Pues si hay algo indiscutible es que estamos ante un momento histórico, este procedimiento que por primera vez en la historia del país vamos a tener para elegir al tercer poder que conforma el Estado, que es el Poder Judicial. Yo creo que es un tema novedoso, no solo para la juventud, sino para toda la población. ¿Qué elementos hay que considerar? Yo creo que la juventud es un punto por donde pueden entrarle tanto candidatas, candidatos, los organismos encargados de organizar este procedimiento para despertar en las personas, en la ciudadanía, un interés por sumarse, por participar, por informarnos, porque finalmente, escuchaba recientemente, ¿no?, la reforma, el tema de que si está bien o está mal que vamos a votar, si va a ser más beneficioso o va a traer más perjuicio, eso no lo sabemos, pero inevitablemente va a pasar. Entonces lo que queda es asumir esta postura de ciudadanía crítica, de ciudadanía participativa. En la juventud siempre está esta espinita de cambiar las cosas, claro. Entonces creo que es un buen momento para que empiece este cambio. Desde tu perspectiva, ¿lo necesitaba el Poder Judicial, una reforma? Pues sin duda el Poder Judicial tenía muchas cosas que modificar, porque en la ciudadanía teníamos esta percepción de un sentido de no hay suficiente justicia, los procedimientos son engorrosos, la ciudadanía no se siente atendida ni respaldada por su Poder Judicial. Si esa era la forma de modificarlo, es un tema aparte, pero lo que sí es cierto es que en este momento, más allá de los beneficios o los resultados negativos o positivos que se puedan encontrar al final de esta primera jornada, claro. Lo que sí sabemos es que esto responde a una exigencia de las personas, esta exigencia a un valor fundamental en la vida del ser humano que es la justicia. Entonces yo creo que es un tema más inclinado hacia eso, a la búsqueda de sentir justa la sociedad. Importantísimo. Y ahora vamos al tema de la identidad de los jóvenes y de estas próximas elecciones. Como dato, menos del 15% de los candidatos a cargos judiciales tienen menos de 40 años. Esto es un tema importante. ¿Por qué crees que hay tan poca participación de los jóvenes en esta elección del Poder Judicial y sobre todo, bueno, pues en todo el Poder Judicial? Pues yo creo que esto obedece primero a las particularidades de quiero, puede que haya muchos sí, pero luego en el puedo, quizá ahí es cuando empecemos a disminuir. ¿A qué me refiero?
tú sabrás, Raúl, estuvo en la agenda porque estuvo muy mediático el tema, que por ejemplo a nivel federal, para que se determinara o para que se estableciera a alguien como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requería que tuviera 35 años cumplidos al momento de su designación. Este criterio con la reforma fue muy discutido, si lo quitamos, si lo dejamos, qué tiene de importante que se quede, por qué puede estar significando precisamente una cuestión de discriminación a personas más jóvenes si lo dejamos. Al final se retiró, ahorita en este momento tenemos una candidata que, si no mal recuerdo, tiene 27 años, sí. Entonces hablamos de que sí se redujo esta edad significativamente, pero aparte está esta cuestión de tienes que ser licenciado o licenciada en comunicación con 5 años de experiencia. ¿En qué momento salimos de la carrera? Si hacemos cálculos sencillos acá, tú y yo, nos podemos dar cuenta que si estudiamos la carrera inmediatamente saliendo del medio superior y la estudiamos en una escuela que dure 5 años, que es el aproximado de las carreras en México, entonces estamos hablando que egresamos a los 23, a los 22 aproximadamente. Si eso le sumamos los 5 años de experiencia, los números y posibilidades de que gente joven se involucre se van reduciendo mucho, es decir, sí, claro. A los 18 años resulta casi imposible que te involucres en esto, pero yo creo que lo que sí existe es ganas de la juventud de algún día convertirse en las personas juzgadoras del país y eso creo que es muy importante y un elemento que explotar. Si yo te profesionalizo desde ahorita, que ya tienes esa aspiración, que ya tienes eso en la cabeza, era algo que pasaba antes quizá con la llamada carrera judicial, pero ahora ¿por qué no impulsarla desde estas juventudes que ya muestran su inquietud por participar en ser personas juzgadoras? Justamente, y en este tema es importante el tema del asunto de la identidad de los jóvenes y de la participación. ¿Tú crees que un ministro, un candidato a ministro o a jueza puede representar mejor los intereses, las perspectivas de los jóvenes de las generaciones menores a 30 años, sobre todo, que de repente están medio desconectados, o crees que la experiencia pese más? Creo que hay algo que determinar y es muy mi opinión personal. Sí, claro. Pero aun cuando van a ser cargos de elección popular, es decir, que nosotros los vamos a elegir, yo no creo que sea una cuestión de representar. Es decir, no me va a representar porque a mí como ciudadano, como ciudadana, no me corresponde la administración de la justicia. Pero te va a dar justicia. Ajá, no me corresponde el señalar sí, está bien, está mal. Lo que sí creo es que cabe más en las mentes jóvenes y no es una cuestión solo de capacidad, sino más bien del entorno en el que vivimos, de cómo nos desenvolvemos, y es que nos interesan los temas de justicia social, que nos interesa involucrarnos en temas de la agenda actual, ¿no? Temas muy en la agenda juvenil, pero no solo juvenil, sino de las personas que estamos cuestionando constantemente. Quizá en las personas adultas antes era y prevalecía esta idea de así son las cosas, ¿no? Si la ley dice esto, así es la cuestión. Pero ahora también está este sentido de interpretar. Yo no creo que una persona, por ser adulta, por tener esta experiencia, esté peleada con el entender las causas de la juventud o con resolver justamente, pero también alineado a este sentido de que ya te mencionaba de justicia social, de los temas que nos mueven a la juventud. Yo no creo que esté peleado, pero sí creo que lo que se necesita hacer es que si yo, persona que aspiro a ser persona juzgadora, en este caso me mencionabas ministro o ministra, si ya sobrepaso por mucho la edad de la juventud, pues no pierdo nada acercándome a ese sector. Uno es un sector súper importante en el electorado. Sabemos que muchas juventudes salen a votar. Sí, claro. Si convenzo a los jóvenes puedo tener más posibilidades, pero no solo eso, sino entender ¿por qué el Poder Judicial estaba visto como un órgano que ya no estaba garantizando este sentido de Estado de Derecho, de que administraba adecuadamente la justicia? Pues era una percepción social, era una idea colectiva que construíamos a partir de las vivencias que teníamos. Entonces, si yo me acerco a estas personas, o sea, en este caso, si yo me acerco a las juventudes, si entiendo qué es lo que los lleva a creer que no estoy resolviendo justamente, aunque quizá lo esté haciendo, quizá ahí pueda manejar no es discurso, como en los otros poderes podríamos ver con las personas que elegimos, sino más bien un sentido en mi hacer y mi quehacer diario como persona juzgadora que te vea a ti joven, que te reconozca, que reconozca tus inquietudes y que te demuestre que en ese texto, que a veces parece muy complejo porque el derecho suele estar en términos que las personas no entendemos, está lo que te interesa, estamos resolviendo en favor de que te desarrolles en una sociedad mucho más justa y en mejor esfera para todas las personas. Importantísimo. Entonces podemos hablar como de un término medio, ¿no? O sea, jóvenes, pero también gente con experiencia, pero también adultos más grandes, generar un equilibrio en el Poder Judicial para que sea para todos, por así decirlo. Sí, claro. Yo creo que ahí lo que va a jugar el papel importante es que, en un juzgado no solamente se compone por la persona juzgadora que reconocemos en el juez o en la jueza, también
también están sus secretarios de acuerdos, están las personas que se echan y se avientan a ver esta jurisprudencia, a ver esta ley que dice. Es decir, todo este equipo finalmente no va a llegar una persona, supongamos aquí llega Raúl y como Raúl tiene esta edad, solamente gente de esta edad, sino más bien ahí entramos también las juventudes, porque las juventudes empezamos a aprender y a construir nuestra profesionalización a través de la experiencia. Entonces, ojalá que ya una vez decidido quiénes van a ser estas personas, que se siga involucrando a las juventudes para que quizá no van a llegar y ser juezas y jueces de inmediato, pero lo que sí es que van a empezar a relacionarse con el quehacer jurídico de un juez y una jueza para que cuando aspiren a ya puedan llegar con muchísimas mayores herramientas, que finalmente es lo que se pretende con esta. A ver, ¿tú qué preferirías? ¿Un joven con 10 años de experiencia en un cargo del Poder Judicial o un adulto mayor casi con 30 años de experiencia? Creo que es una respuesta complicada. Habría que leer qué tipo de experiencia tiene cada uno de estos dos perfiles, porque creo que esta elección particularmente se va a centrar en eso, en cuál es tu experiencia, cuál ha sido la capacidad, porque la mayoría de ellos son personas que ya han estado en estos cargos, que ya han estado en este quehacer jurídico. Entonces, si tú joven estás más capacitado, o sea, aunque tenga más experiencia en años, la capacidad también quiere decir actualización. En el derecho es muy bien sabido que el abogado que no estudia ya no es abogado, cada día es menos abogado. Entonces, si el joven se ha actualizado más, si el joven, voy a hablar de un caso muy particular, en el Estado de México el Código Civil se va a modificar a un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, si el joven se especializó ya más en eso, si el joven ya está más relacionado con eso, que va a ser el rumbo que tome entonces el quehacer jurídico, pues podemos elegir al joven por sobre el adulto. Y en caso contrario, si es el adulto, entonces el adulto. Creo que en este momento particular no se centraría tanto en tu virtud o en tu cualidad de ser adulto o ser joven, pero lo que sí es que tampoco necesita ser causa excluyente o discriminatoria el ser joven. O sea, no por ser joven, claro. No debe ser esa la respuesta. Y tampoco por ser adulto. Sí, claro. No, eso es importantísimo y eso también se está viendo en las campañas. Ahorita vamos a hablar de ese tema, cómo le están llegando las campañas a los jóvenes. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, tenemos pues todavía un ratito por analizar. Regresamos. Esta cuestión de lo del Poder Judicial, con las votaciones y todo lo de que es por tómbola y así, la reforma en sí no le permite como tal al joven hacerlo, porque son los menos conocidos, porque son los que menos oportunidad tienen de hacer su propia campaña. El hecho de las financiaciones propias hace que el joven tenga muchísimas menos oportunidades de hacerlo y necesita forzosamente que alguien lo apadrine o que alguien le financie su campaña. Siento que son elecciones de las que ni siquiera tenemos conocimiento nosotros como jóvenes y creo que si no nos involucramos nunca va a haber los espacios y siento que estamos muy dispersos en este tema porque justo se nos complica mucho saber que existen demasiadas personas que se están postulando, son demasiados puestos en los que realmente desconocemos el proceso democrático. Deberíamos ser más participativos y no lo creo porque genuinamente los mecanismos ya están hechos para los perfiles que deberían de cumplir también ciertos requerimientos que en su momento yo espero y deseo que cuando las autoridades sean escogidas les den más apertura a los jóvenes y la reforma y los nuevos procesos de elección nos den más voz y puedan ser más participativos. No, la verdad no, porque precisamente por la misma situación de que el proceso está siendo muy apresurado y lo están haciendo muy apresurado y se están saltando todas las normativas que ya habían dicho que iban a hacer. No hay oportunidades para los jóvenes porque además apenas se está implementando la cuestión de que haya oportunidad para los jóvenes en los poderes legislativos y en los ejecutivos. Sí, definitivamente es una nueva oportunidad para que haya nuevas voces juveniles y nuevas propuestas. Claro, definitivamente, claro. Nada más que viendo la posibilidad de prepararme aún más, tener alguna forma de prepararme para poder estar en posibilidades de contender.
y ya escuchamos la voz de los jóvenes, bueno, pues qué es lo que piensan, qué es lo que entienden de esta elección del Poder Judicial. Seguimos analizando, Dana Paola, el tema. Ya comenzaron las campañas, acaban de empezar en el Estado de México y hay un tema importantísimo. ¿Cómo están llegando a los jóvenes los candidatos? Si bien sabemos que hay bastantes restricciones, bastantes puntos ahí complicados que se han visto por parte de las autoridades electorales para poder hacer campañas, no hay presupuesto, no pueden pagar publicidad en redes sociales, no pueden promoverse en diferentes puntos, como promoviendo el voto literalmente. Entonces los candidatos se lo han visto medio difícil. ¿Cómo has visto las estrategias para llegar y para impactar sobre todo a los jóvenes? Yo creo que están ante esfuerzos sobresalientes por hacer que su campaña sea vista, pero no solo su campaña en un sentido de ve que estoy haciendo algo bonito, sino más bien de ve mi candidatura, visualízala como una posibilidad para que la señales en tu boleta. Yo creo que es un esfuerzo que nunca antes se ha visto, Raúl, y quiero ser muy precisa en esto. Yo sé que antes no había redes sociales, eso es un hecho, que antes no pautabas en redes sociales, pero antes la población era menos, pero antes la zona, o sea, era más fácil transitar dentro de una zona y a otra en nuestro país. Y en un sentido no de distancias, porque las distancias siguen siendo las mismas, sino de tránsito, el tráfico, que son cuestiones más cotidianas. Ahora entonces queda este canal abierto y que todas las candidatas van a estar utilizando, y es el de las redes sociales. Entonces yo he visto de todo, desde las personas que se están sumando a las tendencias, haciendo bailes, desde las que quieren transmitirte más su profesionalismo a través de la cámara y de lo que puedan escribirte a través de redes sociales, pero lo que sí creo es que se está volviendo una labor complicada, sobre todo porque son personas que estaban acostumbradas a enfocarse en su cuestión, en su labor. Incluso si no eran antes una persona juzgadora, pues estaban ocupadas en otros aspectos y quizá no tanto en el cómo te comunico esto que estoy haciendo a través de redes sociales, que sabemos que en redes todo es instantáneo, todo es inmediato, entonces debe ser mucho más te atrapo o te pierdo. Claro, ¿no? Y lo sacaron pues ahora sí que de los juicios orales, de todo eso, y los pusieron a bailar, o de repente estos trends. ¿Cómo ves estos videos, reels, TikToks que han hecho? De repente algunos que han provocado hasta memes, el del chicharrón, el candidato que estaba en Tinder, bueno, varios que han hecho como uso de la creatividad y de su equipo, pero que pues de repente usan el chiste, usan el trending. ¿Lo ves bien? Creo que en este momento yo no podría hablarte de yo lo veo válido o inválido, ¿no? Finalmente es una posibilidad que se les dio y lo están haciendo. Lo que sí creo es que el trabajo difícil va a estar después. Imagínate tú siendo candidato, tirándote a todos los trends que puedas para encajar con la gente, y luego entonces ¿cómo vuelves a profesionalizar tu imagen? Ya que tú seas juez, ya que tú seas ministro, ya que tú seas magistrada, ya que tú estés como tomadora de la decisión jurisdiccional, entonces ¿cómo reprofesionalizas esa imagen que tuviste que llevar a través de estos videos, pues en una forma quizá cómica, quizá graciosa? Incluso se puede hablar de una ridiculización que han estado teniendo estas personas solo para llegar a las personas, ¿no? También habría que ver qué tanto va a influenciar, que quizá tiene más alcance el del meme, pero no necesariamente porque lo vean más personas van a decidir votar por él, porque quizá más bien yo me quedo en que es un chiste y busco otras candidaturas que sean quizá más serias, solo es un quizá. Sí, y en contraste están los candidatos que muchos no tienen redes sociales de entrada, ¿no? Y están los otros candidatos que están subiendo pues estos videos, ya lo habíamos dicho, con un librero atrás, o sentados, con un video larguísimo de quiénes son, y como que a los jóvenes les cuesta un poco clavarse con esos videos. Sabemos que son 20 segundos los que para los jóvenes tú lo estás viendo en tu teléfono, y si en 20 minutos no te atrapa, pues scrolleas para arriba. Sí, ¿no? claro. Para las jóvenes y en general creo que para todas las personas, sí, claro, porque no todas las personas estamos vinculadas con el lenguaje jurídico. Entonces, si de pronto, claro, quieres ser persona juzgadora, es experta en el tema y te va a aventar 20 minutos de explicártelo, Eso, Raúl, yo lo veo como el punto, o sea, el punto de inflexión que va a tener este procedimiento. El transformar el Poder Judicial en ese sentido, en el sentido de que el derecho, de lo que resuelve, es de que la ley está para las personas, está para el bien común, está para regular, bien lo dicen en la facultad, ¿no? Regular la conducta externa del hombre. Sí, pero si esas personas no lo están entendiendo, si la sociedad se siente alejada y desvinculada de esto, ya no solo en la campaña, sino en general, en tanto a la ley y al Poder Judicial, pues entonces ahora
quizá va a sonar muy feo, pero cuando fracase mi campaña porque no conecté con nadie, porque no me entendieron nada, quizá entonces las personas van a poder hacer este proceso como de introspección y de preguntarse entonces qué está mal. Porque desde hace mucho que escuchamos que hay sentencias con lenguaje común para que lo entiendan las personas más aterrizadas, pero si la persona lo lee completo, quizás siga sin comprenderlo. Entonces creo que ahí está el punto de una posibilidad que se va a abrir para que cambien las cosas para bien de las personas. Ahora, ¿tú crees que el acercamiento a candidatos con jóvenes frente a frente, no nada más en las redes sociales, influya? Sí, yo creo que es muy importante y al menos lo que yo he estado viendo y he estado visualizando incluso desde mi propia postura como estudiante es que se están acercando a los espacios universitarios, claro, con criterios que tienen del INE, del IEM, que quizá vuelven un poco complicada esta labor porque al ser una institución y tener fines académicos no puedo ir a hacer actos proselitistas, pero lo que sí puedo es buscar conectar con las y los jóvenes y al menos yo considero que eso es un punto muy importante porque si yo te conozco más allá de tu fotografía que tú elegiste para subir a redes sociales, más allá de lo que tú me vas a decir en esos 20 segundos de video, pues quizá pueda generar más esta simpatía con tu perfil, porque voy a saber qué sabes, es decir, que estás preparado, que tienes una trayectoria, voy a reconocer tu profesionalismo y a partir de ahí entonces tomar también decisiones informadas, que es un punto importante. No tenemos que llenar las boletas con quien más vimos en trends, con quien más vimos en videos necesariamente, sino con las personas que a través de un voto informado y con esta conciencia ciudadana de ver qué es lo que más conviene para la ocupación de estos cargos podamos resolver y eso también pues se ve influenciado porque tanto yo pueda conocerte, pero también es complicado para estas personas porque sin presupuesto, entonces cómo te mueves y cuando te mueves cuánto fiscalizas de gasolina, entonces son muchas cosas que son complicadas para ellos, pero que creo que para la ciudadanía significan una posibilidad para generar esta confianza en que votemos por estas personas y también de entrada que votemos. No, y aparte, digo, es importante entender que no es su área de expertise, o sea, ellos están metidos en temas de leyes, están metidos en oficinas, en bibliotecas y en otros entornos donde nunca antes se había visto que un juez, un magistrado, un ministro, ahora sea candidato y ahora tenga que hacer una campaña, y tenga que hacer una campaña sin dinero, y tenga que dar a conocer, pues, más su persona, ¿no? Generalmente, pues un candidato a presidente municipal dice, voy a quitar la corrupción, voy a quitar, pero ahora estos candidatos, pues no te pueden decir, yo no voy a ser corrupto, porque pues sería el colmo, ¿no? Sí, claro. Entonces, llegarle a la gente ha sido complicado. ¿Cómo sería un candidato ideal en un tema de campaña para impactar a los jóvenes? Pues yo creo que sí buscamos, Raúl, este sentido de que sea una persona, uno, que tiene la capacidad profesional, o sea, la trayectoria ideal, pero también debe ser una persona que entienda y que comprenda que está ante un momento histórico en el que tiene que buscárselas, o sea, buscárselas de todas a todas las posibilidades para que en alguna de ellas se encuentre la forma de simpatizar con las personas, pero no únicamente simpatizar, porque era lo que te decía hace un momento. ¿Cómo van a luego reprofesionalizar su imagen luego de que tuvieron que recurrir a esas técnicas? Te aseguro que si hace 2 años hubiéramos visto un video de un juez haciendo un trend, o sea, en su oficina nos hubiera sacado mucho de contexto, claro, ¿no? O sea, sí o sí, un meme memorable que tendríamos ahí para contar. Pero entonces ahora es a lo que tienen que recurrir. Quizá como jóvenes y en general como ciudadanía, yo haría esta reflexión, pues debemos buscar algo que vaya más allá, ¿no? Debemos dejar estos puestos que aparte no pueden, en mi opinión, Raúl, y creo que la mayoría coincidiría, es que no pueden proponerte, porque si yo te propongo, voy a cambiar de juicio escrito a oral, yo no soy legislador ni legisladora, entonces no está en mis capacidades, no está en mis atribuciones generar ese cambio. Más bien lo que creo que necesitamos son personas comprometidas con la labor jurisdiccional, personas, en mi opinión, una candidato perfecto sería aquel que sea congruente en su trayectoria con las causas que te va a contar en campaña, con cómo va a resolver. Si yo te digo, voy a resolver siempre lo más justo, pero hace 5 años que ya era jueza, resolví un caso medio chueco, entonces ahí se pierde toda la credibilidad. Eso debemos buscar, personas en las que podamos creer, pero no creer en este sentido de te creo porque me caes bien, sino te creo porque me lo estás demostrando con los actos que ya has tenido antes, con la preparación que tienes. Entonces, más bien necesitamos eso, personas comprometidas seriamente con la justicia y con hacerle bien a nuestro país desde uno de nuestros 3 poderes y uno muy importante que es el Poder Judicial. Importantísimo, ojalá los candidatos te estén escuchando. Esto es lo que buscan los jóvenes, esta es la perspectiva de los jóvenes. Por último, nos quedan 30 segundos.
¿cómo ves la difusión de las autoridades electorales para la votación del 1 de junio? Creo que están haciendo un buen papel, pero que ojalá ese buen papel que llevan, hablando desde el Estado de México, por ejemplo, en los primeros días se alcance a niveles muchísimo más grandes en lo posterior, para que las personas entendamos que va a ser súper importante que emitamos nuestro voto y que ese día va a ser fundamental la transformación que queremos o no queremos para el Poder Judicial en las urnas, Raúl. Dana Paula, ¿vas a votar el 1 de junio? Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en ¿Qué plan? Gracias a ti, Raúl. Buenas noches. Gracias, Dana Paula Urista. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, pues ahí está la perspectiva de los jóvenes en el sistema judicial y por supuesto que quieren involucrarse en estas elecciones, sin embargo buscan ser representados y sentirse identificados. Ahí está la perspectiva y bueno, pues antes de despedirnos quiero agradecer a Because por la colección de esta temporada y bueno, pues el vestuario de este episodio. Síganos en su tienda online, ahí aparece en su pantalla Because y bueno, pues están buenísimos los outfits. Soy Raúl García Mulia, nos vemos la próxima semana, lunes 9:30 de la noche por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Hasta pronto.